bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Yo no voy a terapia podcast. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema que mezcla un tanto la tecnología con la parte emocional. En este caso, nuestro episodio del día de hoy se llama Mi terapeuta se llama IA. Esto es dirigido sobre todo si alguna vez a ti te ha pasado, ya sea que te hayas puesto a platicar con alguna inteligencia artificial cuando te sientes mal, si de repente has necesitado o has tenido la curiosidad de saber cuál sería la perspectiva o que te ayude a entender un poco cómo es que te estás sintiendo en ese momento, entonces este episodio es para ti. El día de hoy vamos a comenzar sobre todo con nuestra agenda mental. El día de hoy, 28 de agosto, estamos en el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor. A propósito de la brecha generacional que existe entre las personas adultas mayores y entre nuestra generación, cual sea tu edad, pues existe justo una brecha quizá muy grande en este sentido, donde nos ha permitido vivir y experimentar la presencia y la implementación de nuevas herramientas tecnológicas sobre todo. Ahora, este es un tema que normalmente puede llegar a inquietar un poco porque yo sé que hay muchos beneficios asociados en este momento a la parte de la inteligencia artificial. A partir de esta antes necesidad, pero ahora herramienta cotidiana que nosotros tenemos, surge un poco la necesidad de hablar de esto. Además, a partir también de esta misma agenda mental, estamos muy próximos a el 10 de septiembre, donde usualmente, como ya lo saben, en septiembre, pues se encuentra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por lo tanto, parte de estas herramientas pueden ser como un factor muy importante, como una herramienta que nos puede ayudar a potencializar que las personas que la usan como una forma de desahogo emocional o como un apoyo emocional puedan percibir mayores herramientas además de esta. Y bueno, en este caso, comencemos. Mi terapeuta se llama IA. Y en el caso de la interacción que tenemos con la parte de la inteligencia artificial, primero vamos a entender que toda interacción viene justamente de un ir y venir, donde hay un tema de, ya sea de comunicación, hay una respuesta por parte de la persona que esté frente a nosotros, y en este caso lo sería la inteligencia artificial, y por eso podemos hablar justo de una interacción, porque no es unilateral, no solamente es de mí hacia la tecnología, también es de la tecnología ajustándose y respondiendo a mis inquietudes en ese momento. Ahora, ¿por qué verlo desde ese punto también? Hay varias razones por las cuales esta tecnología se ha vuelto cada vez una herramienta mucho más viable para las personas. ¿Por qué la usamos? Una, que seguramente todos o muchos que están del otro lado podrían llegar a identificarse, sería el uso que hacemos como herramienta de trabajo, como herramienta para tus tareas escolares, como herramienta en tu día a día. Pero el día de hoy yo no te voy a hablar propiamente del contenido o de la manera en que nosotros la usamos como herramienta de trabajo, sino más bien como una herramienta o un apoyo emocional. Entonces, primero vayámonos por partes, ¿vale? ¿Por qué la usamos en términos emocionales? Bueno, de entrada tenemos que esta herramienta se encuentra disponible y básicamente la podemos encontrar 24/7. Si tú te sientes mal a las 12, si te sientes mal a las 3 de la mañana, a las 6 de la tarde, no importa la hora, mientras tú tengas acceso a internet, mientras tengas un teléfono inteligente, tú puedes acceder y poder también hacer algunas preguntas. Entonces, de entrada, una de las razones que la motiva demasiado es su disponibilidad, es muy accesible. Pero también tenemos un número 2. El número 2 es que es una respuesta inmediata, es una respuesta rápida. Por lo tanto, se conecta con un número 3 que me da una satisfacción también inmediata. ¿Qué quiere decir? Me da lo que pido y me satisface de manera positiva o negativa, pero es inmediato. No tengo que frustrarme demasiado por esperar la respuesta de esta tecnología, como lo sería a lo mejor esperar la respuesta de tu jefe, de tu jefa, como lo sería también incluso esperar la respuesta de ese alguien a quien acabas de escribir para desahogarte, de esa amiga, de ese amigo, de esa pareja que tú tienes, ¿no? Entonces tenemos razones que refuerzan muchísimo su uso, como lo he mencionado hasta aquí.
La disponibilidad, accesibilidad. Número 2, también la parte de una respuesta rápida. Y número 3, por supuesto, esta sensación de satisfacción inmediata de nuestra necesidad. Pero ojo aquí, y aquí entra algo también muy importante. Que me dé lo que pido no quiere decir que me dé lo que necesite en ese momento. ¿Y a qué me refiero? ¿Y por qué separo lo que pido con lo que yo necesito? Bueno, eventualmente, y esto se va a conectar como con la siguiente parte, que es alerta IA emocional. ¿Por qué alerta IA emocional? ¿Por qué? Porque de repente la alerta viene un poco de la manera en que puede representar también un riesgo. Al tener estas características tan positivas y tan buenas en nuestra vida cotidiana, en nuestras crisis emocionales, también va a tener cierto grado de desventajas que pueden presentarse en cualquier momento. Y que muchas veces estas, al no ser inmediatas ni ser tan perceptibles como una respuesta rápida, como satisfacer mi necesidad inmediata, no se van a ver tan claras y por lo tanto yo no tengo idea de qué se están formando detrás, ¿no? Estas desventajas, estos riesgos detrás de esto, sobre todo va en que uno, pueden reforzar el problema de forma negativa. Ejemplo, imagínate que en el momento que tú estás usando esta herramienta emocional, de repente ingresas una pregunta relacionada con lo que estás sintiendo en ese momento, con una dificultad personal, con un tema por ahí de que no para de darte vueltas, quizá algo que te preocupa. También podemos llegar incluso a usarla en momentos muy particulares, donde la crisis emocional está exacerbada y necesito herramientas para tranquilizarme. En sí, estos usos no es que estén mal, o sea, aquí no vamos a separar como positivo o negativo, como si las cosas siempre fueran en blanco y negro, ya que usualmente tienen matices, ¿no? Sino más bien, en el momento que yo lo pregunto, es porque detrás de esto ya hay una necesidad, hay un problema subyacente, hay un tema ahí que está surgiendo y que promueve y que ve a la inteligencia artificial como un medio para sentirse mejor. ¿A qué me refiero? Imagínate, tengo problemas para relacionarme con las personas. Y entonces, en la medida que tengo problemas para relacionarme con las personas, pues lo que puede suceder es que se refuerce de forma negativa, porque lo que voy a tener es un diálogo que aparentemente no es unilateral, va de la inteligencia artificial hacia mí, de mí hacia ella. Pero del otro lado, también en esa misma línea, puede reforzar como que las relaciones sociales sigan siendo complicadas, porque al final del día yo no estoy pasando el parámetro de comprobar y de conocer y de trabajar en ello. Solo quiero lidiar. Es como si esta parte de la inteligencia artificial, en algunos casos, no en todos por supuesto, funge como este analgésico constante, como algo que yo estoy consumiendo solamente para irme calmando, pero que no soluciona el problema global. Como buen analgésico nos va a ayudar por unas horas, por un tiempo determinado. Estas horas que te menciono pueden ser desde días, pueden ser desde incluso semanas, pero no quiere decir que a largo plazo sea algo útil. Por eso te mencionaba que los riesgos muchas veces no van a aparecer de forma inmediata y no voy a ser muchas veces tampoco yo la persona que los observe de una manera directa, sino los voy a experimentar como, híjole, pero ¿por qué si yo uso la inteligencia artificial me sigue siendo tan difícil establecer conversaciones con las personas? ¿Por qué si yo tengo herramientas emocionales de repente me siento muy mal y no sé qué hacer, ¿no? Si yo también he acudido y me he soportado de esta parte de la inteligencia artificial. Bueno, de entrada, este reforzador negativo es que justo nuestras relaciones sociales solamente la estoy ocupando como un salvavidas, pero no me estoy aventando al agua. Pensamientos ansiosos, lo que puede ser es que una de las conductas en términos de ansiedad que magnifican o que hacen que estos pensamientos ansiosos o los síntomas ansiosos que yo ya estoy experimentando hacen que todavía sean más grandes, es esta búsqueda de información como de confirmación. Pero ojo aquí, si hay un tema atrás muy necesario y esto aparece con mucha frecuencia, es más probable que en lugar de estarme ayudando yo no lo note, pero solo sea ese analgésico, ese alivio temporal, pero no un alivio definitivo. En este mismo punto también es un reforzador negativo y una parte como ahí importante, porque también va a involucrarse mucho en la manera en que yo proceso la información.
Si yo ya tengo dificultades para establecer relaciones, yo ya tengo dificultades para parar mi mente, para parar los síntomas físicos que tengo diariamente por el estrés, por la ansiedad, N cantidad de cosas, lo que va a suceder es que yo, con los elementos que tengo y con los sesgos con los que proceso la información, si yo tiendo a culpar siempre a las personas, yo puedo leer la respuesta de la inteligencia artificial que me dice no, y me ayuda a incluso a salir del sesgo, ¿no? Y me dice tal vez como respuesta de, parece que las personas, o has percibido que las personas tienden a hacer eso, ¿no? Y te valida aparte, ¿no? Porque tiene esta parte positiva, te valida. Parece que enojarse es una de las emociones con la que seguramente más te encuentras, porque esta situación es meramente injusta, es muy injusta, ¿no? Y entonces hasta ahí yo digo, sí, claro, ¿no? Pero de repente, si hay un problema subyacente detrás de todo esto, implícito, digamos, cubierto, donde yo tengo un problema de enojo, por ejemplo, lo que hace es decir, híjole, sostiene lo que yo digo, es una versión injusta. Pero los problemas muchas veces no se limitan a eso. Los problemas muchas veces tienen más de una sola cara. No puedo solamente, bueno, sí puedo porque lo hago, pero si yo solamente me limito a tener esta versión, estoy limitando a generar otro tipo de perspectivas mucho más ad hoc con mi situación. El tema es que así como yo lo siento, lo expreso de forma general y la IA eventualmente, aunque me ayuda y me hace preguntas para que pueda tener mucho más elementos para ayudarme, eventualmente pues puede verse como interrumpido, ya sea porque yo le conteste pues lo que yo creo importante y no lo que me está preguntando, para poder darme una mejor respuesta, o que la respuesta para ahí porque ya no seguí la conversación. Así, N cantidad de factores que pueden influir a que estos sesgos, de la manera en que yo entiendo las cosas y las pienso, se sigan reforzando cada vez más. Y entonces, por eso mencionaba, la IA en algún momento nos puede dar aquello que yo le pido, y me puede dar exactamente lo que yo le pido, pero no siempre me va a dar lo que yo necesito, porque eventualmente solo está absorbiendo y recibiendo un momento, como una imagen, una escena muy particular de mi vida, pero no tiene un conocimiento global de lo que me ha estado pasando. Y ahora tú me dirás, no, ya a estas alturas sí tiene conocimiento global de lo que me está pasando, porque mira, yo platico muy seguido con esta inteligencia artificial y pues la verdad es que en este punto sí tiene muchos datos míos. Bueno, eso en esencia, de forma terapéutica es positiva. Si estoy viendo que la IA es mi terapeuta y así se llama, eventualmente esto tiene puntos y muy positivos, ¿no? Yo sé que detrás ya los que están escuchando dirán, no, espérate, ¿no? ¿Cómo contarle tu vida y que una inteligencia artificial reserve datos tuyos tan personales y privados? Puede ser bueno, eso ya es otro tema completamente distinto, ¿no? Pero para elementos de que esta inteligencia artificial pueda acercarse lo más apegado posible a una respuesta que realmente te pueda ayudar, entonces en ese sentido sí. En los otros, hay N cantidad de respuestas que creo que del otro lado ya se están contestando. Ahora, retomando un poco esta alerta y emocional de la que te hablaba, reforzador negativo a problemas subyacentes que ya están ahí desde hace tiempo. Pero, por otro lado también tenemos que otra parte como de la alerta que nos puede hacer es que justo desplace las relaciones sociales, que cada vez yo empiece a reforzar más la idea de que la conversación con mi terapeuta IA, ¿no? Es mucho mejor que tener estas relaciones por fuera. El tema aquí, porque es una alerta, porque al desplazar estas relaciones no quiere decir que yo eventualmente ya no sea un ser social, ¿no? No quiere decir que yo no voy a tener que ir a comprar cosas en el supermercado, no quiere decir que yo no voy a tener compañeros o compañeras de trabajo, un jefe, una jefa, compañeras en la escuela, compañeras, etc. Solo quiere decir que en ese momento me está solucionando, pero solo lo hace desde un tema muy a una escala muy pequeña, que es esta interacción uno a uno, pero con una parte que no me va a acompañar 24/7 o que al menos no se puede manifestar en todas mis áreas de trabajo, porque eventualmente las personas no me van a contestar siempre como lo haría la IA. Están llenas también de repente de sus propias interpretaciones personales, de los símbolos que dan a las cosas.
¿Por qué te platico esto? Porque entonces alerta IA es reforzador negativo de lo que de mis dificultades, es decir, no me está ayudando a largo plazo, solo de manera inmediata. 2, porque desplaza las relaciones sociales dichas que son inherentes al ser humano. Somos seres sociales. Y del otro lado, otro punto importante es que tiene la capacidad, y cada vez en mayor o menor medida, de influir en nuestro estado de ánimo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿De qué manera va a influir en mi estado de ánimo? De una manera puede ser muy buena o también muy mala o neutra, ¿no? ¿A qué voy? Si fuiste a aquel lado quien mencionaba que a lo mejor, bueno, creo que con lo que está diciendo creo que no hago tan mal uso de la inteligencia artificial, entonces vamos por buen camino. Sin embargo, del otro lado es que justo tiene este superpoder, que al igual que las personas allá afuera, si hay algo que está sesgado en la forma en que proceso yo las cosas, en la forma en que interpreto el silencio de alguien más, en la forma en que interpreto la respuesta de alguien más, eventualmente también puede ser este tipo de cosas, que en lugar de ser como esta piedra de apoyo, también va a ser como una piedra que me ancle, que termine como siendo una carga más allá de una ayuda. Entonces, así como tiene la capacidad de subirme el ánimo porque me da lo que pido, en el momento que yo no la entienda o la procese de una manera que se me hace difícil incluso seguir contestando a una conversación cotidiana, como me sucedería en una conversación allá afuera, pues justo puede suceder esto, que en lugar de subirme el ánimo, me lo baje, ¿no? Y entonces este patrón que llevamos de complicaciones con relaciones sociales allá afuera, ahora sea un patrón complicado en el área de una interacción con una inteligencia artificial. Y así, en cantidad de dificultades personales, se reflejen y también se lleven a la inteligencia artificial. Aunque, por supuesto, con un menor sesgo, ya que del otro lado voy a tener una parte que va a estar como tratando de hacerme preguntas y ser como relativamente responsable al momento de contestarlas. Pero eventualmente hay una responsabilidad también que podríamos estar eludiendo, que es la propia. Bueno, hasta aquí, alerta IA, ya tenemos quizá un poco de claridad del por qué pudiera representar un riesgo. Pero, ¿qué pasa en esa misma línea? ¿Cómo identificar si de repente pudiera sentirse algún tipo de necesidad? Es decir, ¿en qué momento me doy cuenta y cuáles son las señales de que yo necesito ayuda? Señales de necesidad de ayuda, en este caso profesional, podría ser, número 1, si tú ya detectas que hay mucho uso de esta herramienta emocional. Preguntas clave que pueden ayudarnos a verificar cómo estamos procesando todo esto. Bueno, pregunta clave número 1. En un día, si tu respuesta es 0 veces, no pasa nada, siguiente pregunta, ¿no? Pero si en un día, ¿cuántas veces tú puedes utilizarla en términos emocionales? Si tu respuesta hasta aquí es, no, pues en un día, no siempre, de vez en cuando, pues vamos un poquito más amplio. En una semana, ¿cada cuánto puedes llegar a utilizar la IA? Bueno, unas 3 veces, ¿no? Ejemplo, de aquel lado tú tendrás tu respuesta. Ok, en un mes, ¿cada cuánto tú la puedes llegar a utilizar, ¿no? En promedio. En un mes, si tú ya contestaste 3 antes, o sea que en promedio es 3 a 4 veces, vamos a ser amables y vamos a tomar quizá el 3 como referencia. Pero 3 por las 4 semanas que tiene un mes, estamos hablando de 12 veces de uso en un solo mes. Esto quiere decir que probablemente, o sea, este mucho uso ya es un indicativo de que hay una necesidad ahí que probablemente no termine de cubrirse con esta herramienta tecnológica. Ahora, este mucho uso que tú pudieras estar haciendo en este caso, si es 12 veces en un mes, esto si lo traducimos, 12 veces nos sentimos mal en la semana, 12 veces se siente esta necesidad de conectar con alguien, de platicar, de ser validado, de ser escuchado, de solucionar cosas, dudas emocionales que normalmente se me dificultan. Bueno, este es un buen rango para empezar. Si es más veces, entonces podríamos ya determinar que a lo mejor este mucho uso, al menos si tú me contestaste 3, 4 veces, ya estamos hablando que puedes oscilar entre de la semana en un 50, tal vez 60%, ¿no? Más o menos, no estoy sacando cuentas exactas por supuesto, pero estamos hablando de que al menos 4 días es más de la mitad de la semana, ¿no? 3, bueno, no, por debajo de... Este es un parámetro de medida que te puede ayudar a detectar si hay un uso que está siendo probablemente excesivo.
evidentemente entre más altos sean tus números que respondas de aquel lado, entonces el uso como herramienta emocional ya nos habla de que sí, efectivamente, arriba del 50% ya estamos hablando de que es mayoría. Bueno, en este caso, otra forma, otra señal, no solamente haciendo estos cálculos, sino también si has recibido constantemente la respuesta de que la propia IA te dice y te recomienda acudir y buscar ayuda de un profesional o de una profesional de la salud mental. Si esto te ha pasado con mucha recurrencia y muy frecuentemente a las cuestiones que tú plasmas, envía este mensaje constante de pero es importante para ser evaluado, para que se ajuste a tu caso, para que, bien, y pues no sea y no se mantenga la generalidad. Esa también puede ser una necesidad de, digamos, una señal de necesidad de ayuda. Y en esta misma línea, otra señal puede ser como haber expresado verbalmente o pensado, todavía aguanto. O sea, sí la he pasado como muy mal, pero creo que todavía aguanto, o sea, todavía no me termino de quebrar. Si estás conectando un tanto con esa sensación, como de que todavía aguanto, es que tal vez ya hemos aguantado mucho, ¿no? Y estamos prolongando en el momento a ver hasta dónde tal cual nos rompemos. Y el siguiente quizá pensamiento o incluso expresión verbal que pudiera hacernos también ver todo esto es tengo miedo de que en algún momento, si yo me acerco con un profesional de la salud mental, me diga que estoy loca, que estoy loco. Y si eso me pasa con mi salud mental, probablemente lo está derivando de muchos otros factores allá afuera. Me preocupa mi trabajo, me preocupan las relaciones, me preocupan cómo me ven las personas, me preocupa. Y esto multiplicado exponencialmente, ¿no? Entonces, si tú te has ubicado pensando de esta manera y ya te preocupa que te puedan decir esto, no es porque te lo vayan a confirmar propiamente, sino más bien porque es un malestar que está ahí latente y que probablemente si no ha desaparecido mucho tiempo, no vaya a desaparecer tampoco pronto, si no es atendido de una forma adecuada. Y bueno, si hasta aquí tú te has identificado con algunos puntos, pero tal vez también ya te estás preguntando, ok, Monse, pero ¿y entonces cómo? O sea, ya me dijiste todo lo que no puedo y que sí, ¿no? O sea, bueno, no es que no podamos, pero ¿qué sí puedo hacer? O sea, ¿cómo le hago? Bueno, uso consciente. ¿Cómo vamos a aplicar el uso consciente en estos casos? El uso consciente lo voy a dividir en 3 puntos. El primero va a ser tener una conversación ordinaria, plasmar dudas y curiosidades, pero no ordinaria, a lo mejor a las que tendemos a realizar y tener como normalmente, ¿no? Porque si hay dificultades de comunicación, probablemente no sepamos cómo plasmar una comunicación fluida dentro de estos chats. Bueno, en este caso, plasmar curiosidades significa no quedarme con nada, que de repente hasta la más mínima inquietud yo le voy a preguntar. Si yo estoy sintiendo, por ejemplo, porque a veces eso nos puede pasar, que ya me respondió mi pregunta, ejemplo, ¿por qué me siento tan mal desde ese tiempo? ¿No? Por esto, ¿no? Ok, y tal vez hasta ahí quedó y me quedé satisfecho con la respuesta que me dio. Pero del otro lado también me quedé, pero estará mal, tal vez está mal que yo me sienta así. Y a lo mejor esa pregunta yo ya no la hice. Es importante que toda mi curiosidad y sensación yo la plasme. Y entonces si la siguiente pregunta es, ¿y está mal que yo me sienta así? ¿Es normal o las personas en general se suelen sentir así? Para que entonces yo no solo me quede con aquella inquietud principal, sino también la inquietud que tengo escondida de fondo, que a lo mejor esté muy mal o que realmente sea la única persona o muy pocas, como un 1% de un 100% de las que se sienten de esta manera. Lo que probablemente por ahí nos sorprenda un poco es que según lo que le hayamos planteado antes, es que es muy frecuente que nos sintamos ya sea perdidos, sin una guía clara, incluso rechazados, desplazados de los círculos. Es una sensación frecuente porque finalmente corresponde a nuestras sensaciones. Pero eventualmente si yo no hago esa pregunta, entonces ahora me quedo con otra inquietud escondida. Entonces, una de las partes que pudiéramos tener en cuenta para hacer el uso consciente de esta herramienta
herramienta sería justo esta, no quedarme con curiosidades que yo ya estoy teniendo y que son una parte muy importante para que yo pueda realmente procesar una información completa. El número 2 en este caso es muy parecido a lo que te mencionaba antes, que es simula una conversación real. Y cuando digo real, sobre todo es también cuestiona las respuestas que te hace esta IA. Oye, ¿por qué me mencionaste? Yo tenía entendido en realidad esta información. Oye, pero entonces, ¿cómo empata? Es decir, ten lo más apegado posible a una conversación real con esta herramienta para que no solo se limite a preguntas como muy concretas. Es decir, en otras palabras, aprendamos un poco a preguntar y sin este miedo, ¿no? Porque muchas veces lo usamos porque puede que nos sintamos menos juzgados de ese lado o bueno, ¿no? Muchas necesidades emocionales que se cubren a partir de estas inteligencias artificiales. Entonces, digamos, un uso consciente sería hacerlo de esta manera, desde una conversación real. Si hay algo que te preguntó que no te dio sentido en ese momento, pues entonces puedes preguntarle y puedes un poquito ampliar un poco más tu perspectiva. Vamos, la curiosidad es algo muy importante. Normalmente en una conversación y dentro de las habilidades sociales con personas, procuramos que nosotros podamos ir entendiendo también lo que la otra persona tiene que expresar. Otro punto importante y último es complementar con una visión real, de una persona real. Si tú ya vas a terapia, puedes incluso compartir esto con tu terapeuta. Oye, me inquieto por esto, y entonces hablarlo, o sea, como de, oye, me contesto esto que no me da sentido, y entonces solucionar un poco esta duda, esta inquietud con la que te quedaste, expresar que justo para eso es la relación terapéutica en estos casos, o eventualmente solo platicarlo con más personas que tú consideres que tienen quizá una visión muy neutra, ¿no? El punto aquí importante es, vamos a aprender a preguntar, vamos a aprender a interactuar, pero el uso consciente tiene que ver con esto. Si tú sabes que ya hay carencias y dificultades en ese sentido, bueno, esta puede ser también una de las señales, ¿no? No está mal, podemos usarla como una herramienta, pero solo hay que tener estas consideraciones muy puntuales. Hasta aquí vamos a pasar un poquito a estos datos nerd, que en este caso solo les tengo uno y por ahí un complementario que tiene que ver con un chatbot desarrollado, bueno, que se lanzó sobre todo en 2017, que se llama Réplica. En este caso, ¿por qué les comparto sobre este chatbot? Porque en principio justo su objetivo en este caso era poder ser y fungir y cubrir como esta necesidad de compañerismo, que fuera esta persona, esta amiga, este amigo, ¿no? Pero eventualmente, el dato curioso aquí es que parte de lo que Réplica ha reportado es que al menos 40% de los usuarios lo han usado como una pareja afectiva. Es decir, nos deja ver un poco y lleno a más preguntas y a más, puntos que podemos cuestionar, es que hay como ciertos puntos que se nos están complicando y que la inteligencia artificial puede venir a tratar de sustituir. Yo sé, a lo mejor no llego como para querer sustituirlo, pero que en virtud de nuestras necesidades nosotros terminamos pues teniendo como una sustitución de relaciones humanas dentro de la parte de relaciones basadas en la tecnología. Bueno, ¿por qué te platico esto? Esto un poco se asemeja, y por ahí hay un tema que estaremos viendo también más adelante, es un poco para las comunidades de rol, y esta es un poquito la parte complementaria de la que te hablaba. En términos generales, un punto importante de todo esto es que no solamente, esto lo vemos muy a nivel de inteligencia artificial, a nivel de un chatbot muy específico como este, pues hay varios que tenemos también, pero esto que te menciono es porque las comunidades de roles en este caso, donde cada quien en esencia tienen esta función de poder interpretar y tener un roleplay de, ya sea de videojuegos, de personajes e interpretar esa faceta de su vida, ¿no? Entonces esto nos lleva a que básicamente en ese momento yo dedico tiempo a desarrollar este personaje, a tener interacciones que básicamente van en esa función también, que también basados en mi rol voy a
encontrarme con más roles y voy a encontrar comunidades. El tema aquí es que muchas veces estas comunidades, al igual que pasa con la IA, es que en ocasiones, si bien son un punto donde yo puedo como simular este juego de simulación, también terminan reflejando ciertas necesidades donde la interacción puede ser difícil por eso. Entonces, a lo que voy es un poquito, en temas generales, la dificultad personal se arrastra a todas tus áreas. Y si hay un tema ahí que atender, muchas veces se ve como un poco dificultado, un poco difícil, el hecho de que tengamos únicamente como consideración principal o como forma de atender estas necesidades a tu terapeuta la IA, a mi terapeuta la IA, de manera general. Bueno, ahora, justo hay una parte con la que vamos a ir cerrando este segundo episodio y este es las preguntas. Y vamos a empezar con nuestra última sección, que es Psicofac. En este momento, en este episodio, hay dos preguntas muy particulares que tienen que ver un poco con el hecho de la herramienta de la terapeuta o mi terapeuta se llama IA. Uno, plasma lo siguiente: yo hablo casi todos los días con la IA, siento que me entiende más que mis amigos. ¿Eso significa que estoy evitando relaciones reales? Muy probablemente me voy a basar mucho en lo que acabo de mencionar, ¿vale? Y como saben, yo no tengo todas las respuestas como exactas, siempre pueden ser retroalimentadas, pero no solo significa a lo mejor que estoy evitando relaciones reales, sino que más bien, muy probablemente ya existía una evitación de relaciones reales, solo que en este momento la IA, como lo sería cualquier otra área, está fungiendo como la manera en que voy a evitar estas relaciones. Pero fuera la IA o fuera a veces cualquier otra cosa, los videojuegos, las interacciones únicamente por internet, es un tema de evitar relaciones reales. Pero esto no se limita a que soy una persona que evita relaciones, no, sino se va a que muchas veces lo que evitamos no solamente es la relación social, a veces evitamos el dolor que percibimos o asociamos que representa la interacción social. Entonces, a veces no solamente es esto, no evito solo la relación real, o sea, estoy evitando una serie de cosas más allá de lo tangible, incluso de lo consciente. Entonces, puede ser que sí, puede ser que estoy evitando en este caso, y sobre todo evitar trabajar un tema que eventualmente me va a hacer ruido. Si todavía esta persona no entra como a un tema de trabajo, un tema de ser autónomo, independiente, eventualmente solo es desplazar el problema y en algún momento esto te va a hacer ruido. Y la número 2, yo la uso cuando me hago preguntas existenciales y a veces me responde cosas que no entiendo y algunas sí me hacen mucho sentido, solo que siempre quedo insatisfecha con lo que me dice. ¿Es normal? En cierto grado sí, sobre todo porque lo que no sabemos detrás, y ahorita estoy haciendo como un ejercicio muy a nivel día, lo que yo no sé detrás es por qué hay insatisfacción constante. ¿Qué está pasando desde cuando la usamos que se siente que nunca termina de llenarnos? Entonces puede ser muy común, sí, incluso esperado, normal estadísticamente, que yo me quede con más inquietudes, porque al final del día es como si me lanzaran, es como si tú de repente en términos de pareja tú me dices, ay, es que eres mala persona, ¿no? Espérame, o eres mala pareja, ok, espérame. ¿Por qué hemos llegado a esa conclusión? Ah, no, es que me dijiste una vez esto, ok, pero eso se repite, ¿no? O eso solamente fue esa vez. Bueno, a lo que voy un poco es que es muy normal quedarnos con estas inquietudes porque no se termina de ajustar, no me da todo el panorama. Me está ayudando, pero eventualmente hay una parte que me está costando conectar cómo mi realidad global conecta con esta respuesta, por mucha razón que tenga. Muchas veces la parte del proceso de terapia nos ayuda a hacer estas conexiones, la introspección y de repente también en este caso incluso las lecturas, tener algunas lecturas, tener relaciones saludables con las personas nos ayuda a llenar dificultades también que pudieran como ser
subyacentes y que están apareciendo constantemente. Bien, entonces en general pues la respuesta en este caso sí es normal y va a seguir siendo como algo recurrente el que nos cueste procesar este tipo de respuestas, porque no tenemos como este contexto a gran escala del que te comentaba antes, y sobre todo tampoco hay un cierre para saber cómo yo estoy procesando eso que me está diciendo la IA. Entonces, si ustedes saben o conocen de alguien que utiliza mucho como medio la inteligencia artificial para tener soluciones emocionales, para sentirse un poco mejor, podemos ya sea mandarle este video, número 2, no solo mandarle este video, sino también invitarlo como a tener quizá un diálogo, ¿no? Si yo puedo ver otras perspectivas, pero punto importante, nada bajo la imposición, termina siendo un diálogo. Si yo le quiero imponer la forma en que yo pienso, muy probablemente me va a rebotar en la primera, ¿no? Entonces, solamente es esta invitación al uso consciente de las herramientas de forma emocional, a tener más de una herramienta y no solamente de una inteligencia artificial, y en este caso también a enviarme dudas si es que de repente pues les ha surgido algunos temas que pudieran retroalimentar o incluso les gustaría que fueran respondidos. Hasta aquí, haciendo una breve recapitulación de todo esto. Mi terapeuta se llama IA, consiste en eso, en ubicar a la IA y darle el peso que debiera tener como herramienta, pero no como sustituyendo toda la parte de las dificultades y el trabajo personal que hay que hacer, y no solo soluciones inmediatas, sino buscar soluciones a largo plazo. Eventualmente, cuando no lo hacemos, es como tapar el sol con un dedo, pero no es suficiente. Por el día de hoy sería todo. Yo les agradezco mucho que hayan escuchado este segundo episodio del podcast Yo No Voy a Terapia. Próximamente estaremos abordando un poco en torno a este mes de septiembre por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y además los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos ahora también en Spotify como Yo No Voy a Terapia Podcast, igual en YouTube Yo No Voy a Terapia Podcast, y en Instagram como Yo No Voy a Terapia, y en TikTok Yo No Voy a Terapia Podcast. Nos vemos, muchísimas gracias.